Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar, donde en este caso no planteamos dimensiones mínimas, pero la propiedad en sí posee 19 metros de ancho por 17 metros 85 de largo, por ende en un terreno de 25 a 30 metros de ancho me parecería perfecto y de largo un mínimo de 30 a 40 metros. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. En el sector social tenemos una galería de acceso, vemos un hall, vemos la cocina con su depósito, tenemos una cochera para uno o dos vehículos, tenemos el comedor con su expansión o comedor exterior y por último tenemos la sala de TV o el estar. En el exterior vemos el deck. En el sector privado podemos ver la primera habitación, tenemos el baño general, vemos la segunda habitación y por último la suite matrimonial. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien, si falta alguno en particular o si quitarían alguno. En este ejemplo solo tenemos básicamente el plano, no tenemos otros datos como la ubicación, un contexto o la orientación. La idea es ir marcando o viendo algunos aspectos de la propuesta. La idea ahora es mostrarles de dónde son los planos. En este caso los seleccionamos desde la página, donde la encontramos como Concept Home. De igual manera les dejo en la descripción el enlace por si lo quieren ver, donde tienen varias propuestas y de diferentes dimensiones. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios, siguiendo un poco lo que es la circulación como para darnos una idea más clara de la propuesta. En este caso podemos ver dos ingresos a la propiedad, el principal o peatonal y el acceso vehicular, donde tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 accesos en total contando los diferentes ingresos en toda la propiedad. En este caso podemos ver un ingreso retrasado donde nos ayuda a generar una posible cubierta y da un énfasis en el mismo ingreso, donde la cubierta del mismo sector también lo puede hacer fácilmente, como lo vimos en diferentes propuestas. Acá podemos ver de todos modos una cubierta de 4 metros de largo por 1,20 m de ancho. Como en la propuesta anterior, únicamente es de paso, la idea no es generar un sector de esparcimiento, donde particularmente lo pensaría mucho y más dependiendo de la orientación de la vivienda y qué vistas podemos generar en la fachada. También podría ser fácilmente una pauta a la hora de diseñar, tener una relación o transición espacial entre el exterior e interior, tanto en lo público como en lo privado. En cuanto al partido, lo noto un poco cerrado en sí mismo. Podemos ver que pareciera que la cochera no se la pensó desde el principio. Es como que en el final del diseño dijeron necesitamos una cochera, la ubicamos acá y listo. No se ve una relación homogénea en todo el sector. Una vez ingresamos tenemos un acceso bastante jerárquico con una apertura de 2 hojas, cada una de ellas de 1 metro, donde nos recibe básicamente un closet o guardarropa, donde particularmente no me agrada que lo primero que se vea de frente sea un guardarropas. Aparte tenemos poca distancia, con las 2 hojas abiertas solo tendríamos 95 centímetros, donde en un punto se podría abrir una sola y tener mayor amplitud, pero no me parece tan apropiado. Donde en la parte posterior tenemos la sala de TV, que me parece que se podría jugar un poco más con esa vista y no tener de lleno el closet de frente. Podríamos poner el closet en uno de los laterales junto con el hogar que lo tenemos detrás. Por eso es importante la distribución y su circulación, donde nos van a ir acomodando los de sectores público, semipúblico y privado. Otro punto importante
o que podemos mencionar es la superficie que se utiliza en todo este sector. Tenemos básicamente 19.7 metros cuadrados, donde en circulación tendríamos 15.5 metros cuadrados, sin contar este sector que se vincula y amplía un poco más la circulación, donde eso también se tiene que tener pensado. Junto con este sector tendríamos 20 metros cuadrados en circulación solo en todo este sector. Y básicamente un total de superficie construida de 260 metros cuadrados completo, donde claramente tendríamos unos 66 metros cuadrados en el sector de esparcimiento o el deck. Podemos ver también que en los lados del vano del ingreso se plantean paños fijos de vidrio, donde se entiende por el hecho de tanta amplitud en todo este sector, donde se podría plantear una altura prominente en todo este sector como para generar más iluminación en toda el área. Un aspecto que podemos destacar o mencionar es la diferencia de amplitud de ingresos. En la parte más social o pública lo vemos de 4,50 metros de ancho, mientras que en la parte más privada lo tenemos de 1,80 m, donde claramente es una diferencia importante. Un punto que suelo plantear es el tener un claro panorama de jerarquías al ingresar en la vivienda. En este caso, al ingresar podemos ver fácilmente todo el sector social, ya sea la cocina o el comedor, que me parece muy bien, más allá de que lo tenemos después del closet a la sala de TV. Pero tenemos un panorama claro de todo el sector social. En este caso pasamos a la cocina, donde tenemos el sector unificado junto con el comedor y el comedor exterior. En la cocina podemos ver una distribución en C, donde tenemos espacio para el refrigerador, un sector de mesada para trabajar los alimentos, después tenemos la bacha o fregadero, más espacio para trabajar los alimentos, y por último el anafe o las hornallas. Podemos ver que se genera sobre este sector un desayunador, donde la idea me parece perfecta, pero tenemos que tener presente siempre las dimensiones o superficie que necesitamos. En este caso tenemos 90 centímetros de ancho en general, pero tenemos unos 60 centímetros de ancho para el anafe, por ende necesitaríamos mínimo unos 50 a 60 centímetros, digamos que hasta tener 40 centímetros me parece adecuado, pero en este caso solo tenemos 30 centímetros, más allá de que en todo el otro sector tenemos más superficie, donde particularmente me parece adecuado tener bastante superficie en sí o tener separado el sector de mesada con el desayunador. Acá podemos ver unos ejemplos. En este caso lo vemos en distintos materiales y alturas, justamente lo vemos con el anafe. En este otro ejemplo lo vemos con una diferencia de altura importante. Tenemos la bacha o fregadero en el sector de la isla con el desayunador. Este ejemplo lo tenemos todo en una misma pieza, pero vemos que la superficie es bastante amplia. Este último me recuerda al de mi casa, donde después se los podría mostrar. Lo que no me agrada en este sector es el tema de la iluminación, donde no lo vemos demasiado. Como decía recién, pareciera que se necesitaba una cochera y lo implantan en este sector donde sería interesante plantear un vano. Donde se podría en un punto tener iluminación cenital, donde ya depende de muchos otros factores. Pero sería interesante poder plantearlo. El aspecto o relación que me parece perfecta, donde aclara un punto importante, la relación espacial está bien, no tanto como está organizada esa relación, que es distinto. Donde vemos la cocina bien relacionado con el ingreso o acceso principal, lo tenemos bien relacionado con el comedor, en un punto con el estar o sala de TV, próximo pero no tanto a la vista. Desde la cochera podemos pasar al depósito con unas dimensiones de 1,80 m de ancho por los 3,90 m de largo.
En este caso tenemos una mesada completa con su bacha y, como decía, se prioriza un poco la iluminación en este sector y tal vez no en el sector más utilizado durante el día. Eso no me parece tan apropiado. Como decía, me parece perfecta la relación, no tanto como está organizada. Y después podemos pasar a la cochera, donde siempre es importante la relación de tener la cochera, luego un sector o área de recepción, como en este caso el depósito, y luego ingresar a la cocina. En este caso tenemos una cochera de unos 5,95 m de ancho por 5,90 m de largo, donde, como mencioné, me parece perfecto, tal es para un vehículo de 4 ruedas y otro de 2 o quizás un cuatriciclo, donde también es un sector que se puede ampliar fácilmente, donde desde la cochera al ingresar podemos ir al interior de la vivienda por este sector y también podemos pasar al sector posterior de la vivienda. Es más, hasta tenemos una posible iluminación en el sector, donde me pareciera más importante iluminar el sector de la cocina, pero siempre es interesante o importante plantear la iluminación o ventilación en la cochera. Se podría plantear una posible cubierta o alero en este sector como para poder pasar más tranquilos al patio posterior o generar un quincho o sector de parrilla. Después de esta relación, que me parece interesante, tenemos el comedor y junto a él el comedor exterior con su expansión, donde en este caso sí lo tenemos o vemos mucho más iluminado a todo el sector. Lo que es importante es establecer la circulación. No podemos generar la circulación en este sector y tener la salida al exterior por el centro. Se tiene que generar una continuación no solo del espacio, sino también junto con su circulación, donde en este sector tendríamos 3 metros de ancho por 3,90 m de largo. Ya en el comedor exterior, donde no vemos si es cubierto, tendríamos esos 3,90 m de largo por 2,40 m de ancho, donde todo este sector me parece muy bien planteado, junto también con todo el deck que vincula los diferentes sectores. Ahora sí pasamos desde el ingreso al estar o sala de TV. Lo podemos hacer por estos dos sectores, que, como dijimos recién, me parece bastante superficie, donde en todo este sector tenemos 4 metros de ancho por 4,80 m de largo. Claramente es bastante superficie, tenemos mucha iluminación y salida del exterior, eso me parece muy bien planteado, donde podría ser fácilmente el corazón de la casa, que sería el sector o área de la vivienda donde más tiempo se puede llegar a pasar, depende mucho de cada familia, donde encontramos un conflicto en los sectores, o podemos hacer mención al título del video, donde termina lo social y comienza lo privado en tu hogar. Esta relación es claramente inadecuada, donde tenemos el sector privado, como la suite matrimonial, y el primer espacio al que salimos es directamente al sector más social de la vivienda. Es más, hasta la posible circulación no me parece adecuada, porque pasamos frente a la TV. Como dijimos en otros videos, es incómodo si alguna persona de la familia está viendo tal vez la TV y justo sale o entra alguien en la habitación e interrumpe la visual, donde en general uno tiene que prever todas las posibles situaciones. Por ejemplo, en viviendas de mayor superficie y capacidad adquisitiva, por lo general poseen cines, y algo particular es que se plantean pasillos que nos van comunicando con los diferentes sectores o espacios de la vivienda. Entonces, una vez ingresamos a la suite matrimonial, como dijimos en este otro sector, me parece muy bien la relación espacial, pero no cómo está organizado o relacionado con los otros sectores, donde tenemos en total 4 metros de ancho por 6,45 m de largo. Al ingresar podemos ver una circulación muy simple. A la izquierda vemos la recámara. Si seguimos tenemos a la derecha primero el vestidor y luego el baño. 3 sectores bien diferenciados. Tenemos mucha iluminación en todo este sector con su salida al deck. Podríamos plantear tal vez
algún vano en ambos lados de la cama me parecería perfecto, mayor iluminación y ventilación cruzada, donde tendríamos 3,65 metros de ancho, que es bastante superficie, por los 4 metros de largo. En el vestidor, más allá de que me parece pequeño para el matrimonio, tenemos 2,70 metros de largo por 1,75 metros de ancho. Luego en el baño tenemos esos 2,70 metros de largo por 2,20 metros de ancho, donde al ingresar por las dimensiones y el contexto me parece apropiado. Tenemos a la izquierda el lavamanos, de frente la ducha y en la esquina el inodoro, donde la iluminación es fundamental. Tal vez se podría cambiar el tipo de bacha que se plantea, donde en este tipo de planos se plantea uno general. Una vez comprados los planos, uno puede plantear el que sea de su agrado. Ahora pasamos a ver los otros ambientes más privados. Una vez ingresamos a la vivienda, como dijimos recién, podemos ir al sector social o privado. A la derecha, donde tenemos una típica relación entre dos habitaciones y el baño. Aquí tendríamos otro pequeño cruce entre lo social y privado. Si alguien en el sector social desea utilizar el baño, tendría que ingresar al sector más privado, donde claramente es un pequeño problema, donde me parece aceptable poder plantear un toilet en una propiedad de esta superficie. En cuanto al baño, tenemos unas dimensiones de 1,80 metros de ancho por 2,65 metros de largo, donde me parece adecuado si lo van a utilizar 2 o 3 personas durante el día. Y con los artefactos que tenemos al ingresar, vemos primero el inodoro, luego el lavamanos y por último la tina, con su ventilación correspondiente. En este sector me gusta la circulación sobre uno de los laterales y en el otro los artefactos. Tal vez se podría modificar la ubicación de los artefactos y tener primero el lavamanos, luego el inodoro y por último la tina. Pero en general me parece perfecto. Después tenemos las habitaciones en ambos lados, con unas dimensiones de 3,90 metros de largo por 2,95 metros de ancho. Al ingresar, en este caso por el lateral más amplio, nos permite generar el vestidor en el mismo para una mayor amplitud de guardado. Vemos primero la cama, después tenemos el escritorio, donde claramente podríamos cambiarlo de lugar y tener primero el escritorio y por último la cama, más en diagonal al ingreso. Más allá de que se plantee un vano en este sector, me imagino para tener mayor iluminación para el escritorio, pero siempre es interesante plantear iluminación. En la otra habitación tenemos básicamente las mismas dimensiones, pero por la ubicación lo vemos con un solo vano. En este caso podemos ver que al sector privado se lo destina todo este sector del proyecto, donde en teoría no tenemos un sector que nos divida cada área. Particularmente creo que se podría ubicar de esta manera el sector privado y tal vez tener en todo este sector la parte más pública de la vivienda, donde podríamos generar un hall distribuidor un poco más amplio en todo este sector, como para poder vincularlo de una mejor manera, donde creo que se podría plantear una propuesta superadora de la misma, con unas pequeñas posibles modificaciones. Me gustaría que me comenten qué les parece la propuesta y si les gustaría ver una propuesta superadora de la misma. Entonces, muy bien, hasta acá el video de hoy. Me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.